Boliviana en Santa Cruz de la Sierra. Dentro de ese ciclo vamos a dar inicio a nuestra tercera conferencia virtual. Se trata de herramientas pedagógicas de arquitectura en tiempos de cuarentena. Es una idea que ha brindado el arquitecto Giovanni Durán desde Medellín para dar a conocer diferentes técnicas de expresión gráfica que son posibles de abordar desde el hogar como sitio de trabajo, y también podremos ver algo de teoría y práctica de dibujo como apoyo al desarrollo de los talleres de diseño. Nuestro conferencista, ya lo dije, es el arquitecto Giovanni Durán Polo de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Una breve presentación de él: es docente de la Universidad del Atlántico y de la Universidad del Norte, Barranquilla. El arquitecto Durán es magíster en conservación del patrimonio, magíster en urbanismo y planeación del territorio, y es doctorante en historia, territorio y cultura en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Nos acompañan como panelistas la doctora Miriam Chugar Zurieta, nuestra docente investigadora, y el arquitecto Robert Guzmán Padilla, coordinador académico. Acompañarán al arquitecto Giovanni Durán estudiantes de la Universidad en Colombia, Alejandra Ulloque y Diana Flores. Por parte de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz estarán presentes la arquitecta Paola Sánchez Mier, docente de Expresión 1, con los estudiantes Laura Ordóñez, Cecilia del Castillo y Anthony Ortuño, y también escucharemos al arquitecto Javier Escobar Vargas, docente del taller 5. Bueno, dicho esto, doy la cordial bienvenida al arquitecto Giovanni Durán y lo escuchamos. Adelante, por favor. Está sin micrófono. Listo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme nuevamente en este espacio remoto, ¿no? Online, pero ahí siempre en contacto con ustedes acá desde Barranquilla, Colombia, y ahí estar presente de alguna manera también en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia, ¿no? Listo. Empezamos la charla, ¿no? Claro que sí. Adelante. Listo. Vamos a intentar entonces a ver compartir pantalla por acá. ¿Será que me pueden facilitar la función de compartir pantalla en mi caso? Ya puede, arquitecto. Ya puedo. Sí, ya. Bueno, vamos por aquí. A ver si me deja iniciar la sesión. Listo, ¿se lo ve la pantalla? No, todavía. Avisan ahora a ver si podemos. Ahora sí lo vemos. Excelente. Listo. ¿Se logra ver bien la pantalla completa? Sí, señor. Bueno, listo. En este caso vamos a ver un poquito por acá para que puedan ver. Listo, bueno, vamos a iniciar una charla que se llama así: herramientas pedagógicas de arquitectura en tiempos de cuarentena. Gracias por la invitación a Álvaro, por tenerme pendiente ahí para el ejercicio de esto. Y bueno, antes que nada quería contarles, ¿no?, que la estructura de la charla se funciona de la siguiente manera, ¿no? Bueno, sí, un profesor le va a comunicar ideas y a contarles procesos de lo que hemos hecho acá en Barranquilla, Colombia, con estudiantes de la Universidad del Norte, en la asignatura de técnicas gráficas y de historia en su momento. Y en este caso hemos pensado que invitar a dos de nuestras estudiantes monitoras, que son Diana Flores y Alexandra Ulloque, que nos van a acompañar durante la charla, para que ellas también tengan ese espacio y nuestros estudiantes de la Universidad del Norte y tanto sus estudiantes también tengan la oportunidad de, digamos, de verse con un par similar, ¿no?, de ejercicios de que ellas están utilizando, y ellos aprendan también de los procesos que ellas están llevando a cabo acá en Barranquilla, ¿vale? Bueno, empezamos con la charla. A ver si listo, aquí estamos en el panel de conferencistas y demás. Bueno, ya Álvaro me presentó. Bueno, soy yo magíster en conservación del patrimonio, magistrante en urbanismo y desarrollo territorial. Y acá tengo a Alexandra y a Diana, que son nuestras estudiantes de quinto semestre de arquitectura en la Universidad del Norte, que nos van a apoyar con esas iniciativas de los, ¿vale? Bueno,
Por ahí, cuando hablamos de cómo conformar la charla y demás, hablamos un poco de la información, de quién es uno, ¿no? Para uno poder saber cómo enfrentar este ejercicio. Eh, Uno debe entender que todo lo que uno haga en la vida debe tener una dosis de pasión, ¿no? Entonces, si uno se apasiona por algo, evidentemente se ve reflejado también en las dinámicas que se van dando a nivel laboral o a nivel académico como profesor y demás. Y ahí está un poco de lo que es mi hoja de vida ahí, 20 años trabajando en temas mundiales, de Colombia, Europa, América, y 10 años de experiencia docente, bueno, a la vuelta de haber estado por España y demás, por otros países, pues tuve la oportunidad de comenzar a estudiar esa labor docente y me ha encantado, la verdad. Y bueno, dentro de esos hobbies que tengo es dibujar, fotografía y salir a conocer un montón, y de eso de alguna u otra forma se va viendo reflejado en el ejercicio que va planteándole a los estudiantes. Y por otra parte, digamos que he sacado el tiempo para liderar ejercicios de tipo colectivo, que también de alguna otra manera me gustaría, digamos, he intentado que los estudiantes también se vayan metiendo en ese tipo de dinámicas, porque son ejercicios de construcción colectiva, son ejercicios de construcción de ciudad, ¿vale? Bueno, dentro de esos grupos de interés que yo he mencionado en algún momento están las salidas de reconstrucción urbana, los eventos, el grupo Trazo, que es un colectivo interesante donde se socializan dinámicas y actividades que van para fortalecer el ejercicio del estudio de la arquitectura, ¿no? Y por último, el colectivo Urban Sketches Barranquilla, que durante toda esta pandemia también ha hecho ejercicios remotos también desde su casa. La gente ha comenzado a dibujar la ciudad y estamos haciendo como todo eso. También se han visto evidenciados, afectados también por esta situación de la pandemia a nivel global, pero de alguna u otra forma estamos buscando opciones o situaciones para que esto no quede paralizado, sino que se sigan dando este tipo de ejercicios dentro de las dinámicas de ciudad. Listo. Abordando el ejercicio de cómo desarrollar herramientas, ¿no?, que permitan comunicar el proyecto de una manera diferente, ¿no? Pasar de las clases presenciales en el salón a pasar a ejercicios de tipo remotos o aprendizaje online, que al principio parecía algo como muy complicado, se va complicando la situación, la escena, pero resulta que resultó siendo un reto súper interesante, en donde quizás comenzamos a medir nuestras capacidades y saber hasta dónde podíamos llegar. Entonces, que yo creo que nos hemos pasado de esas dinámicas, la vez uno pensaba, hasta ahí yo podía llegar, entonces que podía llegar un poco más allá. Y entonces, bueno, los estudiantes plantean una serie de situaciones que ahorita yo les comentaré para que intervenga un poco Diana, por ejemplo, de cómo hacer para que estas clases sean dinámicas, atractivas, interesantes, y el estudiante no solo sea, eh, ok, dice presente la asistencia, y luego se nos pierde en la pantalla, ¿no? Y aparece una pantalla oscura con solo el nombre y eternamente queda ahí activo, ¿no? Y no sabemos si el estudiante está o no está, si está aprendiendo o no está aprendiendo. Bueno, entonces hay que comenzar a plantear opciones para que esto sea dinámico, interesante y demás. El desarrollo de nuevas habilidades, prácticamente todos los docentes hemos tenido que convertir en una especie de youtubers, influenciadores, aplicando todas esas estrategias que a veces digamos extrañas. Bueno, ha tocado ponerse ahí ante una cámara, grabar, a revisar procesos, a contar historias y a ver cómo los estudiantes están con la mayor cantidad de competencias para desarrollar su trabajo. ¿Listo? Hay un tema de interés acá, que bueno, sí, hay un aprendizaje remoto, pero ¿cómo hacer para que todo esto que estamos planteando y dando como aprendizaje, los estudiantes tomen la mayor cantidad de recursos y logren cumplir con sus metas? Por ejemplo, aquí en el caso colombiano, en Barranquilla, hemos tenido que la pandemia, como todo el mundo aislado remotamente en su casa, pero además en el Caribe colombiano tenemos una situación puntual, que es que el servicio de energía eléctrica está horrible. O sea, se va en cualquier momento, cae un aguacero y se nos quedamos sin energía. Y para todos los habitantes de la región es un reto porque, obvio, si tienes clase a las 6:30 de la mañana y no hay energía, ¿cómo vas? ¿No? Entonces, te toca pensar en todo ese tipo de situaciones previamente, porque en algunas zonas de la región puede que no haya energía. Entonces, o el estudiante puede que quiera conectarse y no hay internet. Entonces toca como pensar en todo ese entorno para poder plantear opciones de que
sea, no puede llegar el día de la clase y decir, no, que no voy a dar la clase porque no hay luz. La clase ya está montada en una plataforma, ¿vale? Entonces, el aprendizaje de tipo colaborativo, que es fundamental, hemos visto que estas plataformas nos han ayudado a todos para, no solo para transmitir información y colgar ahí tutoriales y demás, sino además que estamos viendo que con la diversidad de opciones que tenemos, de todo podemos aprender. Los mismos estudiantes se están dando cuenta de que cuando uno comparte la información y la información, el producto final que sacamos para uno solo. Entonces también eso ha sido interesante. Y bueno, también hay otro de los puntos durante esta metodología, ha sido como interactuar desde esta asignatura que doy yo, técnicas gráficas, cómo abordar el ejercicio desde lo análogo y lo digital cuando estamos hablando de un proceso donde hay que entregar temas por el computador, porque es mucho más fácil, ya el profesor no va a realizar el plano y demás, pero cómo hacer para que el estudiante no abandone el recurso análogo, porque es tan importante y tenerlo presente en sus entregas. Entonces me gustaría como hacerle esta primera invitación a Diana Flores, no sé si Diana estás por ahí, para que dé tu aporte acerca de este punto de la metodología, cómo se hace como estudiantes con esta conferencia. Hola Diana, Diana, estudiante de Universidad. Hola, buenas tardes. Sí, ha sido totalmente un proceso bastante retador, tanto con el profesor como para nosotros, puesto de que cuando uno le preguntan sobre el tema nuevo, uno dice, pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a dar este tipo de clases? Que el profesor está en lo mío, diciéndome, bueno, tienes esta línea mal, o mira, puedes intentar esta cosa de manera diferente. ¿Cómo vamos a hacerla ahora de manera remota? Entonces había como tanta incertidumbre entre cada uno de nosotros. Sin embargo, hemos logrado a través de diferentes metodologías, creando recursos en nuestras plataformas y a través de tutoriales en los que mi persona, tanto el profesor, hemos participado para hacer más o menos este proceso que estamos viviendo ahora en momentos de pandemia. Entonces, ¿cómo? Profe, si puede continuar la diapositiva para ir mostrando cómo trabajamos. ¿Sí se escuchó? ¿Sí? Sí, ok. No escuché. Bueno. Hay un problema de audio. Bueno, continúo yo. ¿Y si me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Algo? Escucha poco. ¿Me escuchas? Sí, Giovanni, escuchamos bien y también escuchamos a Diana perfectamente. Bueno, no sé si Diana tiene algo más que decir o... Además de eso tratamos de... Sí, además de tratamos de potenciar cada una de las habilidades y talentos de los estudiantes y tratar de que cada uno de ellos encontrara ese estilo propio para hacer diferentes representaciones en sus planchas o en sus proyectos arquitectónicos y entender de que nos va a tocar y nos ha tocado adaptarnos a esta nueva situación. Y además de eso, trabajar en equipo y confiar el uno del otro, porque para eso estamos, para colaborar. Además de ello, de que nuestra idea siempre fue de que los estudiantes confiaran en nosotros y que supieran que en nosotros había un apoyo, de que no estaban solos y de que a pesar de que estemos un poco aislados, no estábamos desconectados, que era lo más importante. Listo. Estos puntos que acaba de hablar Diana, sobre todo por acá hay un punto que es interesante, que es el entender las situaciones particulares de cada uno de los estudiantes. Ha sido un reto porque no es lo mismo que antes. En este momento nos estamos enfrentando situaciones, sobre todo los estudiantes que viven en la parte rural, que tienen una serie de dificultades con el tema de la conectividad, por ejemplo. Entonces se te presentan situaciones que hoy en día no, o sea, no es que no pueda ser tan estricto, sino que tienes que poner en el lugar del estudiante. Y se ha presentado un montón de situaciones de estas en donde me escribo estudiante que está allá, vive, etc.
como del otro lado del río Magdalena, donde hay dificultades de conexión, donde dice, profesor, hoy no hay luz y no hay internet, ¿qué hago? Bueno, hay que ser paciente y tolerar con estas situaciones que estamos viviendo y nos ha tocado enfrentarlas así de esa manera. O los chicos que de pronto, de alguna u otra forma, en su casa hay un solo portátil y son varios estudiando. Hacer para resolver el tema de la presentación de taller cuando hay un solo equipo en una familia, ¿no? Entonces nos ha tocado a todos ponernos ahí como súper tolerantes y entender la situación. Y por último, yo creo que uno de los puntos importantes ha sido el ejercicio de confianza. Hay que aprender a confiar y a darle ese voz y ese punto de confianza a los chicos, a los estudiantes, de que eso, que como personas somos capaces de confiar en el que está del otro lado, aunque no estemos, como quien dice ahí encima, verificando si el trabajo lo han hecho o no. Y la verdad es que el ejercicio creo que ha sido un ejercicio de meternos al interior de cada una de las personas, ¿no? A pesar de la distancia y aprender a confiar. Bueno, en el ejercicio que hemos hecho acá en técnicas gráficas, por ejemplo, hemos planteado que es fundamental, no hay algo de dibujo análogo, o sea, ellos lo tienen presente, porque por ejemplo aquí en Colombia está al final de la carrera que estamos hablando, antes de empezar con el proyecto de grado, es para la presentación de las pruebas saber y demás, es como el ejercicio final donde tú demuestras que tanto sabes de arquitectura. Y resulta que esa plancha, hay una parte vamos a llamarle de conocimiento, y una prueba de conocimiento como tal, hay una prueba de taller, básicamente es realizar un ejercicio proyectual, y ese elemento se hace totalmente a mano. O sea, ahí no hay portátil que valga porque no puedes, tienes que ir con tus cajas de colores, con tus lápices, con tu lapidógrafo, un par de reglas y listo. Eso es lo único que tú vas a afrontar ese ejercicio. Entonces, desde ahora, estos chicos de mis alumnos del tercer semestre ya están monitores de talento, desde el tercer semestre se les está preparando justo para que aprendan a implementar el ejercicio de tipo análogo para afrontar esa prueba. Pero ¿cómo lograr que ellos desde casa logren representar sin que caigan en el típico cliché del calcar, por ejemplo? Entonces, hay que buscar la estrategia para motivarlos, incentivarlos, y yo insisto en un tema con mis estudiantes, que yo prefiero que no sé, ¿se escucha bien? Sí, te escucho. ¿Hay problemas de audio? ¿Se escucha? Un Bueno, poquito entrecortado, Giovanni, pero creo que si mantienes el micrófono en un solo lugar, va a mejorar mucho. Listo, bueno, me escucho, vale. Del ejercicio de confiar en los estudiantes, yo insisto en que prefiero que me hagan dibujos que no sean tan perfectos y exactos al prototipo que yo les facilito, y que haya un ejercicio de construcción propia. Y no importa que esté un poco torcido, un poco. Y la verdad que el ejercicio ha sido interesante con los estudiantes, porque cada uno ha respondido a las exigencias y a los retos de esta asignatura para poder caminar luego, ¿no? O sea, pasar de lo análogo a lo digital, es el tema fundamental de la asignatura de semestre. Esa nueva meta. Ahí vemos un ejercicio construido de la mano alzada, que va creando con marcadores y el segundo. Bueno, acá vemos otro ejercicio de tipo análogo en donde se le facilita al estudiante el prototipo, que yo creo que es fundamental en este tipo de asignaturas, cuando ellos tienen como el referente, y tú le puedes mostrar a ellos otros tipos de dibujos de otros personajes de importancia a nivel local o nacional, o internacional, perdón, y ellos comiencen a ver cómo dibuja otra gente, cómo dibuja el profesor, y que ellos sean capaces de replicar, y luego que cada uno le ponga el toque personal a sus productos finales, ¿no? Del ejercicio de tipo análogo. Entonces, a la distancia, ellos han logrado representar, hacen sus dibujos, escanean, montan sus escaneados en plataformas de comunicación para poder interactuar con ellos. Y lo bueno de estas plataformas es que todos han tenido la oportunidad de subir sus ejercicios y verificar competencias, por ejemplo, y no solo eso, no solo los chicos de ese semestre, sino también los chicos de los semestres anteriores, que están unidos a esas plataformas. Entonces, todos van interactuando
y todos de alguna otra forma también van retroalimentando el proceso. Bueno, la transición a lo digital, ¿no? La transición a lo digital ha permitido que, por ejemplo, en esta asignatura, los chicos comienzan a abordar el ejercicio sin abandonar el recurso manual SADA. Digamos que ellos comienzan a tener ahí sus propias percepciones de cómo dibujar a mano alzada, cómo representar a escala humana. No es necesario que repliquen el ejercicio del profesor exactamente. Comienzan a acercarse a utilizar herramientas de tipo digital. En este caso pueden ser Taylor, por ejemplo, y comenzar a pensar de que eso que fue dibujado a mano que como es el caso, acá tenemos el primer vectorizado, por ejemplo, vectorizado como tal, para poder ser trabajado luego en Photoshop, ser rellenado en colores, en texturas, y luego, si queremos dejarlo así, para poder meter ese componente para explicar esquemas, por ejemplo, para elaborar esquematizaciones, conceptualizaciones, el ejercicio del proyecto, ¿no? Y no dejarle todo al SketchUp o al AutoCAD, por ejemplo, sino que también nosotros seamos capaces de comunicar el proyecto con las herramientas que vamos encontrando, ¿no? Bueno, el dibujo digital, en este caso ha sido abordado, siempre fíjense que hay algunos componentes que van atados, desde la parte artística, que va como atado a los intereses del profesor, la parte patrimonial, para que eso también vaya quedando ahí de alguna u otra manera. Aquí hemos escogido el ejercicio de una casa en un barrio tradicional de acá, que es el barrio abajo, que no llega a ser el barrio de mayor contenido patrimonial material, por ejemplo, pero sí que tiene un componente inmaterial tremendo, ¿no? Ahí en la base del carnaval de Barranquilla y demás, están todos los forjadores de tradiciones, entonces aparece una especie de arquitectura de tipo vernácula, que hemos tomado como referente porque además ahí, en ese barrio, los estudiantes de este semestre, su prueba de taller para elaborar su proyecto arquitectónico de ahí. Entonces, hay un ejercicio interesante que es la elaboración de imaginarios. Cómo elaborar imaginarios desde lo análogo, pasando a la transición y llegar a lo digital. Entonces, eso, tomamos el ejercicio de una fotografía del lugar, por ejemplo, siendo escaneada desde AutoCAD para convertirlo en PDF, pero luego, si observamos aquí, comenzamos a darle elementos que quizás no están ahí presentes, pero que de alguna otra forma o ayudan, ¿no? a ese imaginario de cómo conciben una casa en el Caribe colombiano, en un escenario trópico, y vayamos utilizando recursos de aprendizaje, tanto desde el AutoCAD para poder generar todo este ejercicio de líneas y de vectores, ¿no? Donde se van a poder rellenar luego las texturas y los colores, y luego acá con Photoshop poder tener ese primer ejercicio de aproximación con utilización de capas, de relleno, de botes de pintura, de borradores, por ejemplo, de capas para poder utilizar, y comienzan a aparecer este tipo de primeros ejercicios. Los estudiantes todos entregaron sus propuestas, cada uno se le facilitó el prototipo inicial para que todos vean su propio Photoshop. Eso es, yo creo que es fundamental, y lo observamos también en esos cursos de edición digital que hoy en día se encuentran, por ejemplo, en doméstica, que cuando uno quiera abordar, arrancar con el primer ejercicio de digital, tú te planteas, pero bueno, ¿cómo puedo yo llegar a lograr llegar a ese nivel que tiene el diseñador? Y el diseñador nos facilita prototipos para poder todos abordar el ejercicio y sin tener que andar consultando por camino ese por camino que no puedo borrar. Si ya tienes un prototipo base, todos van a poder realizar el ejercicio porque en teoría los vectores están mal cerrados, los puntos que encuentren están mal cerrados. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Bueno, aquí hay un punto interesante que me gustaría luego también alimentar un día, como todo el proceso de transición a las clases remotas. Este año, cuando arrancamos las clases en febrero, bueno, finales de enero, hasta el 15 de marzo llevábamos una vida aquí en Colombia convencional, en Bolivia también, dando nuestras clases en el campus universitario de la Universidad del Norte.
tenemos unas salas ahí impresionantes para poder ver el tema de el dibujo análogo y también el tema de edición digital. Y veníamos con unas comodidades ahí trabajando todos en grupo, con un monitor. Tenemos también por consideraciones de tipo nacional, hay un apunto, ya no tiene que ver a partir de mañana en la universidad. Entonces, ¿cómo abordar el ejercicio de tipo académico sin tener, como que dice, toda esa estructura pensada previa sobre todo me parece interesante lo que hizo la universidad, que fue que nuestros profesores previamente hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Giovanni, adelante. Se cortó un instante, pero estamos. Se cerró la pantalla, no sé, ¿no? Vale. ¿Me escuchan bien la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces estamos en todo ese punto de transición de cómo obtener mejores recursos, cómo capacitarnos a nosotros para saber qué herramientas, plataformas podemos utilizar para poder tener una mejor con los estudiantes. Eso fue fantástico, la verdad. Luego, de analizar el caso a caso también de la capacidad económica estatal y la... ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, adelante. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Listo. Se hizo un ejercicio de la estudiante, eso me pareció fundamental. Y luego, de manera particular, con los estudiantes de mi curso, por ejemplo, me llamó la atención hacer esa convocatoria de saber quiénes tenían equipos, quiénes tenían los programados, quiénes tenían dificultades, o había casos, por ejemplo, el chico que tenía Photoshop, pero no podía utilizar Facebook, el que tenía chat, pero no tocaba. Entonces, puedo hacer como un ejercicio de análisis puntual caso por caso, y eso fue interesante para poder sabernos también cómo remar, porque cómo obligar a un estudiante que no tiene Illustrator, porque si le instala se le colapsa el computador. Entonces, saber con qué herramientas contaba para poder hacer el ejercicio, en algunos casos muy públicos, no era con todos, pero sí tocó apoyarlos y eso me pareció interesante, ¿no? Lo de complementar el dibujo análogo y digital a través de eso, de la distancia, como decía ahorita Diana, fue llamativo porque ya uno no estaba ahí al lado. En las clases de tipo digital, cuando estábamos en el salón, se observaba, profesor, no entiendo esto, profesor, ¿cómo se apaga esta capa? Profesor, se me desapareció el mouse, profesor, no encuentro al profesor, no sé cómo se mide el profesor. Eran las típicas consultas, ¿no? De cómo hacer ese tipo de tutoría y seguimiento, ¿no? Cuando no estás ahí al lado. Entonces, hacerlo a través de herramientas de tipo digital para dar esa primera señal de arranque y cuando vas a intentar, cuando vas a intentar enseñar un programa, por ejemplo, en el caso de AutoCAD, afortunadamente, cuando empezó la pandemia, ya el AutoCAD los chicos lo tenían súper aprendido. Estábamos intentando arrancar con el Photoshop ahí en esas primeras semanas de marzo, creo que fue el 15 de marzo que nos mandaron a todas las casas, pero ya ellos sé que habían quedado con el AutoCAD, con el Photoshop y inducción básica, y a partir de ahí, herramientas de tipo remotas nos permitió brindar esa asesoría. ¿Cómo lo organizamos? Pues al principio entendía como que, ok, me conecto, les comparto la pantalla, pero resulta que lo que les decía ahorita, hay gente que se le ha ido la energía en la zona porque llovió, hay gente que Electricaribe, que era la empresa de prestación de servicios, pues presta en algunos casos unos servicios humanos y están intentando solventar ese problema, pero bueno, eso va a costar años, eso no va a ser de un día para otro. Entonces, ¿cómo hacer sin que esos estudiantes que están afectados por esas singularidades o particularidades se queden sin ver la clase? Entonces, tocó, la herramienta fue la siguiente.
ponerse previamente, días anteriores, a crear tutoriales lentos, donde la gente pueda ver hasta la equivocación. Había momentos de equivocación en el tutorial para que los chicos supiesen de que si quieren esa tecla no, si lo quieren, si quieren esta tecla sí, cómo hacer para que sea más efectivo el proceso. Y los chicos, yo tenía un poco de miedo al principio y digo, bueno, ¿cómo van a responder? Pero resulta que el primer trabajo que se les ofrece a los chicos, primer encargo, y resulta que todos entregan su producto a tiempo. Los que tuvieron algún tipo de inconveniente, por los motivos que ya dije, pues a los 2 días tuvieron su oportunidad de entregar el trabajo. Y bien, entonces comenzamos a desarrollar la estrategia así, y además se elaboraba una especie de conexión previa con los estudiantes durante la hora de la clase para abordar el ejercicio y explicar cada uno de esas tareas o de esos talleres que íbamos a realizar. Ahí se pedían los requisitos, las instrucciones, en algunas plataformas de tipo digital, que para muchos de ellos, por ejemplo, el Facebook ya es algo obsoleto. O sea, ya el Instagram está muy bien, pero el Facebook ya eso es algo que ya, para eso es cavernícola, para muchos de ellos no se queda, si eso lo inventaron hace unos años. Pero resulta que comenzamos a utilizar la plataforma de Facebook, la recuperamos, y ahí nos dimos cuenta de que podíamos colgar ejercicios a través de ellos podían comenzar a complementarse, hacer aprendizaje de tipo colaborativo, se podían colgar instrucciones. El que no se pudo conectar en la clase, además de la plataforma de la universidad específica que teníamos, resulta que se conectaba a Facebook y podía leer ahí los encargos, los productos, en qué formato había que entregarlo, si había que hacerlo en PDF, si había que entregarlo en tal. Todos ellos iban leyendo ahí todo ese montón de información, y la verdad que la mayoría, o sea, respondieron al proceso. Se hacía la típica evaluación final de cada uno de los encargos, entendieron, están de acuerdo, cómo les parece, todos aprobaban el ejercicio. Y la mejor forma de verlo era también que ellos, de alguna otra forma, ellos iban aprovechando todo este insumo para sus proyectos de taller, que esa es la idea. Esta asignatura de temas de gráfica no puede ser un ejercicio aislado, sino que debe ser un ejercicio pensado en que los chicos respondan de la mejor manera para su proyecto de taller, ¿no? Acá hay un punto interesante, que son los referentes, que yo voy a llamar a Diana luego para que aparezca también nuevamente, referentes, recursos, las charlas, para que los estudiantes puedan tener el mejor producto posible, tanto técnica y gráfica, como taller y en otro tipo de asignaturas, antes que se ha puesto estable la conexión, y en otro tipo de asignaturas. Entonces, los referentes, ¿qué referentes estamos mirando? Ahorita yo les explicaré un poco más, y para mí es fundamental. Tanto en esta asignatura como en otras, yo siempre le pongo a hacer ejercicio colectivo, en donde hay responsabilidades compartidas y saber que va a haber un producto final, pero que si alguna de las piezas no está, ¿qué pasa? Entonces todo el mundo hace el ejercicio de aprendizaje, de entender que, bueno, que uno es responsable y de que de ellos también depende el producto final. Entonces, Diana, ¿estás conectada por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Estamos hablando de los referentes, entonces, dale, tienes tu espacio para comentar. Me gustaría que ponga una diapositiva donde tenemos los productos de las planchas de los chicos, por favor. Sí, puedo. Listo. Bueno. Bueno, en general estas son las plataformas que hemos estado implementando, y estas tres son las que el profesor les mencionó anteriormente, donde... Esas, sí, esas. Donde estamos trabajando. Bueno, esto en cuanto a los referentes, intentamos de mostrar a los chicos cuáles fueron los productos de nuestros estudiantes anteriores. Por ejemplo, este primero que vemos aquí es la plancha de taller, producto de uno de mis compañeros. La segunda son referentes internacionales, y la tercera, que es sumamente importante, que es el profesor como cliente, puesto de que nosotros podemos enseñar diferentes técnicas de representación, pero si el cliente, que es el profesor, no, no va acorde a lo que quiere o a lo que pide para la entrega, entonces al estudiante le toca adaptarse a esas condiciones y ya no hacer la representación que ha aprendido antes en la clase, sino adaptarse y crear dependiendo de ello. Por ejemplo, las líneas en AutoCAD.
todo bastante plano con el tema de las profundidades y eso, pero no puedo adaptar la primera o la segunda de las referencias que aprendió durante la clase para inspirarse claramente en su proyecto, lo que nos comentaba el profesor. Bueno, me voy de nuevo para arriba para el punto de los referentes. Listo. Bueno, entonces como para cerrar un poco esta diapositiva así, entonces significa un reto no abandonar lo análogo, o sea, ahí está presente siempre ese componente, fijarse con qué recursos contamos, programas, plataformas, referentes, siempre brindándole esa información a los estudiantes, ¿no? Ellos también se encargan de ofertar en esa plataforma lo que ellos consiguen como referentes también y guiándolos un poco, ¿no? El aprendizaje de tipo colaborativo entre todos es mejor, eso es fundamental. Un segundo. Listo. Bueno, canales y plataformas, pues esto es mundial, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hay hoy en día en el mercado, pero uno dice, ¿cómo potenciar el ejercicio del aprendizaje a través de Instagram, por ejemplo? ¿Será que lo podemos utilizar nosotros como docentes? Pues es fantástico, o sea, podemos hacer ejercicios de colectivos para mostrar productos, que hemos visto en Facebook, a través también de los grupos cerrados o los grupos abiertos, los canales de YouTube, la plataforma de Behance para mostrar portafolios, por ejemplo, y Zoom también nos permite mostrar portafolios con WordPress, Classroom, Meet y Zoom, que nos permiten dar clases de los ritmos, ¿no? Como este ejercicio que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Hay todo este tipo de plataformas nos permiten a nosotros, nos han permitido a nosotros interactuar con esta pandemia. Hemos contado con todo este tipo de herramientas hoy día, con todos estos avances que tenemos en la actualidad, pero nos planteamos, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido el ejercicio a principios del siglo XX, cuando hubo esa pandemia de la gripe española? ¿Será que, cómo se pudieron haber comunicado a los estudiantes, poco paralizar todo, ¿no? Ahora tenemos una ventaja, entonces hay que adaptarse a todos estos recursos que tenemos en la actualidad y que nos han permitido de alguna otra forma seguir construyendo conocimiento y comunicándonos con los estudiantes, ¿no? Y con los docentes también, porque hemos hecho un montón de reuniones y demás. ¿Vas, la Juliana? Listo, vale, continuamos. Bueno, dentro de esos canales y plataformas, sí, yo creo que fue fundamental el ejercicio del grupo de Facebook en dibujo arquitectónico, por ejemplo. Ahí, si observamos, no solo estaban estudiantes de esta asignatura, los estudiantes de otros momentos, y a eso implica un ejercicio de retroalimentación tremendo porque ellos también se van fijando de tutoriales, de contenidos, de portafolios, van dando sus conceptos, van aportando los de ellos también, los anteriores, porque eso ayuda a retroalimentar el proceso y a mejorarlo. Y la gente va, los tutoriales también lo comienzan a ver, oye, a mí ese componente me interesa, no me interesa, no lo he visto, sí lo he visto, y comienza la gente a tomar nota de ahí. Entonces, por ejemplo, de la plataforma de Facebook estuvo muy bien, por eso. De Instagram, fue a través de crear un colectivo, para los que están viendo ahí en Bolivia, ojalá nos sigan, ¿no? Para el colectivo y para los clientes también. Ahí se van colgando ejercicios de tipo individual, colectivo, a la calle. Ah, vale. Se van colgando ejercicios de tipo colectivista de eso, o sea, van retroalimentando, van compartiendo, van llegando nuevos seguidores que van diciendo si eso les parece interesante o no, el por qué les parece interesante, te van llegando invitaciones de otros tipos de colectivos, de gente que está haciendo lo mismo, y es súper interesante. Yo lo veía a veces al principio como ellos, si se utiliza de otros también puede tener sus resultados. Y por último, acá están las plataformas propias de la universidad. Las plataformas propias de la universidad que las puedes abordar desde el teléfono mismo, que se permiten compartir documentos, revisar las evaluaciones de los estudiantes. Aquí entonces toda esta plataforma que ha generado la Universidad del Norte para poder hacer el ensayo de uno quedarse en casa
y poder siguiendo transmitiendo conocimiento y demás. Entonces, ahí, vale, que la aplicación. Seguimos. Bueno, dentro del recurso de tipo de programas y demás, en esta asignatura prácticamente, ¿no? Además del ejercicio de tipo análogo de dibujar, tener que tener todo este tipo de materiales, insumos, marcadores, colores, lápices, marcadores y demás, te va dando cuenta que los chicos a paro digital, y ellos arrancan con AutoCAD, hacen una primera introducción con elementos de Photoshop. Algunos comienzan a trabajar en temas de Illustrator como herramienta para poder desarrollar el arquitectónico de esta primera base. Con base a todos estos recursos y estos programas, los chicos comienzan a construir su proyecto de taller, pero sabiendo que tiene que presentar un producto de las cosas, pero que tenemos muy poco tiempo, porque tenemos prácticamente 2 meses y medio, digamos que como 3, para poder aprender todos esos 4 programas. Pero la verdad que yo creo que son súper lejanos. Y estos chicos, por la de una manera tan rápida, abordan el ejercicio de aprendizaje tremendamente y ahorita les vamos a han sido capaces de hacer. Así que resulta que también como unos proyectos de taller bastante interesantes. Bueno, los tutoriales. Bueno, tocó sentarse. Yo tenía clases los lunes, los miércoles, los jueves y viernes. Y tocaba el fin de semana sentarse a elaborar tutoriales, montar videos, buscar referentes, construir conocimiento, plantear la forma de aprendizaje del tutorial, porque no puede ser muy extenso, no puede ser muy rápido, tiene que tener como ejercicios de comandos básicos, no los puede rellenar de un montón de información en la primera salida, se adapta el proceso de aprendizaje. Y yo creo que eso es interesante, como que si vas a enseñar lectura, enseña lectura, si vas a enseñar escala, si vas a enseñar el uso del color o de la línea de la cota, enseña en el tutorial. En el siguiente tutorial vas a enseñar otro tema, pero replicando lo anterior. Y así vas hilando una cosa con la otra y eso puede ser interesante para el estudiante. Porque ahí vas replicando el y que por mucho que uno quiera intuitivo, ¿no? Te vas acordando de cosas que ya mencionaste. De todos, hay conexión lenta, ¿me escuchan? Vale, de todos modos, para los estudiantes, en cada uno de sus tutoriales, intentaba de que cada uno de esos comandos anteriormente aprendidos se les refrescaran. Ahora el comando T utiliza la letra F tal, utiliza tal. Recuerda que la tabla se activa sin tal para que ellos fuesen recordando lo que se iba dando de la clase anterior. Y eso es una serie de tutoriales. Creo que él lo debe hacer como tutorial, pero aquí hay una ventaja que ahora Diana les va a comentar cuando lleguemos al punto de los monitores, las historias y demás. Bueno, seguimos acá con los colocar fondos y en cada uno de sus tutoriales, que eran videos, ellos van a ir aprendiendo. El que llegó por ahí. Va y ve el tutorial. Entonces, aquí yo lo mencionaba Diana, de analizar cada uno de los referentes de tipo para poder representar. Y es fundamental hacer eso que ella mencionaba, ¿no? ¿Qué han hecho la gente anteriormente? ¿Qué se hace a nivel internacional, nacional? ¿A dónde quiero llegar yo para la representación del proyecto? ¿Hasta dónde? Uno viendo referentes, uno se siente un rato y después de haber aprendido las herramientas básicas, uno puede decir, yo me puedo acercar a eso porque ya yo sé hacer el plano en PDF desde AutoCAD. Yo creo que es colocar
Parece que se fue la ¿Escuchan? señal. Ah, sí, ahora sí, te escuchamos, Giovanni. Listo. Vale, pues empezamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos a darle por aquí. Listo. ¿Ven la pantalla, no? Sí se ve Apex. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Perdón. Sí se Bueno, ve. listo. Bueno, estaba conexión un poco entonces, uno eh, de plataformas especializadas o de representación. Después de todo lo que ya has aprendido, entonces tú dices, bueno, yo me quiero hacer cara de eso. ¿No? Pero previo a eso hay que hacer un freno y no decir, bueno, yo sé hacer un plano como están en el servicio. Tengo que analizar a mi cliente y mi cliente es mi profesor. En el momento, todos los profesores de taller van a ser nuestros primeros clientes. Entonces, hay que analizar con qué herramientas él siente que el proyecto se puede representar más cómodamente, se puede representar mejor. Hay que analizar que también hay diversas edades, conocimientos, prácticas, cómo se y eso es un punto fundamental porque no es que sea representación final de taller con unas técnicas que de pronto el profesor o que ok, analiza tu cliente antes de hacer la entrega final. El curso, para ir rápido y adicionar un poco, después de los chicos de la organizar y demás, sabiendo que no deben renunciar, comienzan ellos primeramente haciendo este tipo de gráfico desde el papel, pensando ya en el computador, ojo, de hacer isometrías explotados, corte fachada, colocación de elementos, de materiales, eh, eh, utilizándolo para representar en su proyecto, pero todavía pensándolo con la mano. Y eso es fundamental en este primer proceso, ¿no? Ya después de eso comienzan ellos, ya entraron al mundo digital, pero bueno, vamos a empezar a colocar texturas, colores, sombras, intensidades, y comienzan ellos a entender de que se pueden hacer ejercicios cognitivos, imaginarios, por ejemplo. Muchos de ellos me decían, profe, lo que he diseñado, que he dibujado, me gustaría hacer una camiseta, cosas como esas, ¿sabes? Comienzan a aparecer comienzan a aparecer ya ejercicios más relacionados que están en la práctica. Comenzaron a aprender el lleno de Photoshop con color, vegetación, textura, fondo, en algún caso utilización de letras, utilización de escala humana, por ejemplo, utilización del trazo como el cambio para utilizar pasar de la utilización del trazo en negro a utilizar el trazo en blanco. Muchos de ellos llevan a ver ese tipo de prácticas en donde ellos digan, bueno, yo he aprendido a colocar texturas, colores, trazos, sombras, si al profesor no le gustan las texturas, por lo mismo, entonces, a cada uno que les voy a mostrar lo que los chicos han entregado de esto es el taller de tercer semestre de arquitectura. Entonces estamos hablando de chicos que llevan años y pico en la carrera y son capaces de lograr ejercicios de representación como este. Entonces aquí está Rojas, Rojas, por ejemplo, que logró ilustrar y representar. Aquí hay ejercicios de tipo compositivo también mezclados con elementos análogos. Este ejercicio este es Palacio, Claudio Palacio, que la pongo muy referente, o sea, va volando esta chica, tercer semestre, pero cómo es capaz de representar a este nivel en este momento de su carrera, ¿no?
hacer su proyecto en Revit. Lo interesante de esta chica es que no ha soltado el recurso de tipo análogo. Entonces, vemos aquí cómo a través del ejercicio de representar partes de su proyecto desde lo análogo lo incorpora en su plancha y mezclándose con elementos también de tipo análogo, acá editados luego de manera en AutoCAD o con Photoshop. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Álvaro? ¿Se escucha la señal? ¿Se pierde? Bueno, Claudia ha hecho un ejercicio interesante que quería que lo viesen porque ahora reunir como todos los componentes básicos del proyecto del taller 3 y sin abandonar el recurso de tipo análogo. Este es Claudia Palacio, ¿vale? Esto acá es un ejercicio de tipo análogo, dibujado a lápiz, luego editado, vectorizado, por ejemplo, me borra los fondos, lo rellena con capas de trazo para su proyecto. Ya estos son los proyectos de RADA, otro de los chicos que ha dado excelente resultado en esta asignatura, ¿no? Los componentes del proyecto y demás, de aplicar plantas con todos sus componentes de intensidad, de cotas, elementos de representación básicos y demás, y abordando el ejercicio con Photoshop, básicamente, y el resto de componentes, y algunos en Illustrator, que la plancha la terminamos de montar en Illustrator. Bueno, aquí viene el punto interesante por el cual invitaba a Diana y a Alexandra Ulloque. Quiero que nos cuenten eso, ¿no? ¿No? ¿Por qué es importante tenerlas ahí como de apoyo y que vean como dos chicas de acá de la Universidad del Norte en Barranquilla han dado unos resultados tremendos como tanto conmigo como profesor como con otros profesores y aquí viene el ejercicio. Entonces me vas avisando, Diana, en qué momento paso la diapositiva. Entonces la pregunta, empezamos explicado para ti. Bueno, en general ha sido un proceso bastante enriquecedor y de total compromiso, porque si antes de por sí nos tocaba realizar ciertos esfuerzos en clase presencial, ahora lo es más, porque uno tiene que invertir más tiempo y tratar de que las sesiones sean totalmente personalizadas para cada uno de los chicos, para que podamos intentar ayudarlos en lo que necesiten o transmitirles cierto conocimiento. Y además de ello, por ejemplo, con el tema de los tutoriales que hemos implementado esta vez en la asignatura, la idea era de que ellos siguieran los pasos y pudieran alcanzar de manera muy rápida y fácil aquellos resultados que esperaban. Entonces, voy a mostrarles más o menos lo que lograron uno de los alumnos de la clase con el tema del dibujo análogo y el paso digital. Entonces, profe, puede seguir. La siguiente. Aquí, sí, rápido. Ok, en este video, uno de los estudiantes, Danielson, él partió de un dibujo base de lo más simple, un boceto, y en AutoCAD intentó hacer que estas líneas fueran un poco más rectas y tuvieran un poco más de sentido para poder empezar a editarlas y hacer ese complemento. Entonces, con todo lo que habíamos enseñado y aplicado, él empezó a buscar cada uno de los PDFs, de buscar texturas, de buscar diferentes escenarios para generar aquellas sombras y luces que le dieran carácter al dibujo. Entonces ahí vemos cómo él va configurando poco a poco el dibujo y va creando ese entorno ideal que pretendía mostrar en la clase. Y ahí vemos como la configuración de las figuras humanas, de la vegetación, que son muy importantes. Y bueno, en general, como que generar las sombras para que se viera más realista el dibujo. Y vemos cómo lo consigue de una manera bastante sencilla. Esto es uno de los estilos tipo collage, que es la técnica con la cual él se caracteriza. Entonces, ahora, en la siguiente diapo, profesor, por favor. Ya, si quieres, dame un segundo antes de continuar. Okay. Uno de los puntos de interés
fue que cada estudiante fuese capaz de abordar de manera final la elaboración de este ejercicio de mini tutoriales, de ejercicios propios hechos por ellos, y ellos colgados en la plataforma, y al socializarlo entre todos, cada uno va aprendiendo, porque además los estudiantes después de haber aprendido los temas básicos, cada uno va profundizando por su cuenta y va obteniendo resultados del proceso mucho más atractivos. Entonces, la gente va comparando y se va a mirar continuamente. Bueno, listo. Hola, buenas tardes. Soy Alexandra Yoque y antes de comentarles un poco sobre mi experiencia como monitora, les quería compartir este ejercicio enfatizando en el cambio en la metodología del curso, ya que siento que esto es muy importante, como lo estaban mencionando Diana y el propio Giovanni, para mantener así el interés de los estudiantes, pero no solo en las clases remotas, sino también en las clases presenciales. Por eso me pareció muy importante mostrarles y traerles aquí este ejemplo. Este fue un ejercicio que realizamos el semestre pasado en la asignatura de Historia y Teoría del Movimiento Moderno, precisamente con el profesor. Entonces, esto demostró también el trabajo colaborativo que se puede llegar a tener, y siento que incluso fue un ejercicio que se pudo haber hecho de manera remota, ya que fue una actividad que realizamos, digamos que de manera complementaria durante el semestre, pero también era un trabajo asincrónico por parte de cada uno de nuestros compañeros. Entonces, cada uno debía buscar una casa, un edificio, información sobre estos que estuvieran relacionados con la arquitectura del movimiento moderno, para que posteriormente yo lo pudiera compilar y pues realizar este juego estilo lotería, que fuera algo distinto, una dinámica algo mucho más creativo y que también quedara, por decirlo así, un resultado físico. Profe, ¿se puede pasar la siguiente, por favor? Podemos ver más detallado el proceso en el cual hicimos este juego. Entonces, como ya les estaba diciendo, a partir de la investigación. Entonces, primero, cada uno de los estudiantes, según la casa o el edificio que tenían asignado, tuvo que buscar la información, pero como de pronto esta información era un poco complicada de encontrar, ya sea por el año en el que se construyó, o de pronto que no se conocía el arquitecto, buscamos en foros de internet, foros de Facebook, y también las imágenes en Google Maps para así tener pues toda la información y posteriormente ya hacer el diseño, el cual fue el segundo paso. Entonces, luego de tener toda esta información recopilada, los estudiantes se encargaron de, por decirlo así, calcar estas imágenes que consiguieron de Google Maps, incluso bocetos, fotos, en herramientas como AutoCAD, Illustrator, Photoshop. Y ya posteriormente yo fui la encargada, por decirlo así, de hacer toda esta recopilación de todos los diseños, de diseñar el cartón de la lotería y pues tener este resultado. Como les digo, es un resultado que de pronto todavía no está totalmente terminado, pero siento que, o sea, está muy cerca de llegar a tener un producto físico para poder comercializarlo, y pues que también de pronto pueda servir como una herramienta de apoyo, un material de apoyo para la clase y pues nuestros grupos. Entonces también ahora, el profe, por favor, pase a la siguiente diapositiva. Ahora sí quería profundizar un poco más en cuanto a las clases remotas, pero este video es de Diana, entonces ella nos va a explicar un poquito. Sí, en general, este video era de los que había comentado antes, que intentamos utilizar tutoriales, deseado crear un video, crear un canal de YouTube en el cual los chicos pudieran aprender cosas que tal vez que uno en clase se le da por sentado y no las da. Entonces, de pronto ellos tenían ciertas dudas en cuanto el escalar de los planos en AutoCAD, o por el contrario, hacer un modelo de SketchUp con los componentes, con los grupos bien configurados. Entonces, cada uno de estos tutoriales, los dos que los hago contar, están en el canal de YouTube. Y la idea era de que ellos, si tenían alguna duda al respecto de este tema en específico, ellos simplemente, si tipo yo no contaba con el tiempo, en el momento también tenía problemas de conexión, o por el contrario, para poder conectar en una sesión de Zoom para solucionar cada una de sus dudas, ellos podían ir fácilmente a YouTube y repetir el paso de que no les quedaba muy claro. Entonces, esa era la idea. Y bueno, Alexandra, sigue con tu experiencia. Listo, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí, para comentarles más mi experiencia, nosotros innovamos en clases remotas, pero por medio de las redes sociales. Siguiente, por favor. Particularmente, yo soy monitora de la asignatura Taller de Arquitectura 1 con los profesores Joan Ebrahim y Antonio Olmos. Entonces, desde el año pasado nosotros tuvimos esta iniciativa, este proyecto, de crear una comunidad de aprendizaje de arquitectura, pero difundirlo por redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Entonces, el nombre de este proyecto es Olympic Lab. Siguiente, por favor. Aquí les quería mostrar un poco como los resultados de mis monitorías, por decirlo así, porque en vez de hacer una monitoría convencional, que aún la sigo haciendo cuando los estudiantes tienen como dudas muy
específicas o de algún tutorial en específico, lo que nosotros quisimos hacer fue hacer posts o videos o tutoriales, pero que fueran muy interactivos y que también fueran rápidos y fueran muy prácticos. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen podemos ver un post que hicimos entre estas semanas pasadas, que es de aprender a editar una planta en 6 pasos. Entonces, si ustedes quieren y pueden ir viendo ahora mismo el Instagram, este post es interesante porque es interactivo. Entonces, no es como un post convencional, ni tampoco un tutorial que dure 8 o 10 minutos, sino que uno va pasando cada publicación y son unos GIFs que explican muy rápidamente cada uno de los pasos que se hace para llegar pues, de manera rápida y sencilla a este resultado de editar una planta. En el segundo podemos ver un post, pero este es más dedicado como a tips, en este caso de diagramación de planchas. Entonces, exacto, son como consejos que nosotros desde nuestro punto de experiencia como estudiantes, pues queremos compartir con el resto de nuestros compañeros. Y en la última foto podemos ver pues los tutoriales que hemos hecho, y aquí también quiero resaltar un poco como la versatilidad y también conectándolo un poco con lo que estaba diciendo el profe, de que de pronto no todos pueden descargar programas como Photoshop, Illustrator, o se les hace muy difícil porque de pronto al principio son muchísimas herramientas y las personas no tienen de pronto la agilidad para pues, manejarlas rápidamente. Entonces, eso también quisimos incursionar de hacer tutoriales de otras aplicaciones. Por ejemplo, ahora sí podemos seguir a la siguiente diapositiva. Este tutorial lo hicimos en Procreate. Es un collage, así como había mostrado Diana también, es una perspectiva, pero entonces Procreate es una aplicación para iPad y también para Android, celular, si no estoy mal. Y es muy parecida a Photoshop, solo que obviamente no tiene tantas herramientas, es mucho más intuitivo, pero los resultados se pueden hacer, o sea, se pueden llegar a resultados muy parecidos y pues en muy pocos pasos. Entonces aquí mostramos todo el proceso, desde cómo se importa el modelo, de pronto cómo cuadrar la perspectiva, para también ponemos tips para que quede mucho mejor la imagen. Aquí vamos a adelantar un poquito, se ve ya cómo se vayan agregando esos elementos, la escala humana, el mobiliario, las sombras, de la misma manera que se hace en Photoshop, solo que es un programa mucho más sencillo que de pronto todos pueden tener a la mano. Entonces también es mostrar que no hay excusa para de pronto llegar a un buen resultado, hacer un buen proyecto final, nada más por no tener los programas, porque aquí están. Entonces, ya para finalizar un poco y concluir, mi experiencia como monitora siento que también ha sido muy enriquecedora y obviamente ha sido un reto, pero también siento que ha sido aprendizaje mutuo, que de pronto si esto de la pandemia, de la cuarentena no hubiese sucedido, de pronto no hubiésemos tenido este nivel de contenido o esta intensidad de contenido que tenemos ahora. Y los estudiantes también lo dicen, que ha sido mucho más interesante aprender de esta manera y también mucho más fácil, porque si tienen alguna duda, ellos solamente repiten el video, se van al punto específico y pues pueden desarrollar así su proyecto. Entonces, sí, eso era lo que quería mostrarles y espero que hayan sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno, aquí está nuestra parte, ahí están los datos por si quieren interactuar con Alexandra, con Diana y demás. Les digo, ahí están nuestros correos por si quieren escribir, interactuar acerca de sus experiencias también, nos gustaría conocerlas. Y como que fortalecer esas redes, sobre todo fortalecer redes para intercambiar conocimiento, que eso es fundamental. Mientras sigamos en esa tónica de interactuar y intercambiar conocimiento y aprender de lo que están haciendo los otros, el conocimiento y los resultados finales del proyecto van a ser cada vez mejores. Entonces, Álvaro, no sé, ya hemos terminado nuestra Excelente, parte. Giovanni. Muchas gracias al arquitecto Giovanni Durán por toda el despliegue de información gráfica que nos ha mostrado. Sin duda hay mucho para poder también aprender y intercambiar al respecto. Agradezco a Diana Carolina Flores y a Alexandra Ulloque también por todo su trabajo de monitoreo que nos han mostrado ahora. Bueno, evidentemente, todos estamos en la misma situación. Como tú mencionaste, el 13 o 14 de marzo cambió completamente la vida para todos. Nosotros creo que fue hasta el 20, un poco después. Y bueno, nos ha tocado de una u otra forma adaptarnos a la nueva realidad. Hemos tenido que rápidamente empezar a manejar más las redes. Es un proceso todavía que está en aprendizaje. Estamos viendo que probablemente se va a alargar más, la crisis sanitaria no se muestra como que va a acabar pronto, así que muy probablemente vamos a seguir así en el segundo semestre nuestro, que va a comenzar en julio ya está muy próximo, de modo que casi es previsible que vamos a terminar así el año, incluyendo además todo lo intermedio, los defensas de proyectos de grado, la parte social, en fin, todo lo que viene como parte de la formación académica. En Santa Cruz hemos preparado también como para que todas las personas que nos están siguiendo puedan hacer una
un análisis de lo que está pasando en ambos países, ustedes en Colombia y nosotros en Bolivia. Hemos invitado a dos docentes para que nos hagan una explicación breve de lo que están atravesando y cómo lo están logrando. La primera parte va a estar a cargo de la arquitecta Paola Sánchez. Ella es docente de expresión 1, o es una materia del primer semestre donde los chicos están entrando recién a la carrera y le ha tocado a ella otra vez interpretar la realidad y poder empezar con los croquis. Son trabajos todos análogos a mano, no se trabaja todavía en ordenador en esa materia, entonces vamos a ver sus experiencias. Como segunda parte, vamos a invitar al arquitecto Javier Escobar, que él es docente del taller 5, para que nos muestre cómo ya están avanzando también a nivel de Diana y de Alexandra en su taller y utilizando obviamente ya paquetes informáticos. Entonces, luego al final podemos hacer un poco de conversación con nuestros panelistas y también recibir consultas por el chat. Me gustaría dar paso a la arquitecta Paola Sánchez. Por favor, Paulita, adelante. Buenas tardes, buenas noches a todos, estimados colegas. Un gusto volverlos a ver. Bueno, soy la arquitecta Paola y vamos a compartir la experiencia en esta cuarentena que hemos tenido, ¿no? Arquitecta Lorón, por favor, ¿me puede habilitar para compartir pantalla, por favor? Sí, claro que sí, enseguida. Me indica el arquitecto Robert que está habilitado. No, sale, usted no puede iniciar función. Mientras el otro participante está compartiendo. Ok, quitar algo yo. Ah, sí. Ahora sí, ahora ya, puede seguir. Ya, gracias. Bueno, voy a compartir esta experiencia. ¿Me escucha? Sí. Escuchamos. Bien. Un momento, por favor, estoy compartiendo. Estamos viendo tu presentación. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, en realidad en la materia de expresión 1, lo que en realidad hemos hecho, bueno, ha sido un proceso metodológico. En nuestro caso estamos con lo que es la Universidad Católica en la materia de expresión 1. Nuestra parte ha sido más proyectos analógicos. Bueno, yo les voy a explicar más o menos cómo ha sido lo voy a desarrollar en dos partes, que es el proceso y el resultado. Entonces, dentro de lo que ha sido el proceso, ha sido así todo un reto, pero se ha podido lograr buenos resultados. En este caso, nosotros iniciamos las clases. Bueno, iniciamos las clases con una retroalimentación. En este caso los chicos comparten, ¿no?, el trabajo que se ha hecho clase previa, ¿no? Entonces ellos van compartiendo en la clase e interactuando. En realidad nuestra clase es bastante dinámicos y participativos, tengo esa ventaja con ellos, ¿no? Entonces en este caso hacemos la retroalimentación del trabajo aprendido en la anterior clase y posteriormente entramos a lo que es la parte motivacional de que es la enseñanza. En este caso yo he tratado de poner en los videos tutoriales porque ellos se sienten más identificados, ¿no?, con este material, porque manejan muy bien el YouTube y otras redes. Entonces, siento que ellos se motivan más cuando ven otro tipo de material. Entonces, lo que hago es que yo investigo bastante, muchas opciones, cosa que encuentro uno que pueda ser más ¿no? Y en este caso yo voy relatando y acompañando el video tutorial, pero al mismo tiempo voy ayudando y relatando lo que está haciendo.
En la parte de lo que es el desarrollo, dentro de lo que es el proceso, tenemos la tercera parte, es en esta parte del desarrollo, lo que hago es, en la clase paso a paso, una vez que ya he presentado el video tutorial, paso a paso les voy indicando en la clase cómo desarrollar la estructura de un croquis. Por ejemplo, les digo, hagan línea de tierra, ¿no? Porque están en primer semestre, ¿no? Entonces tengo que tener bastante paciencia para que ellos puedan desarrollar un buen croquis. Hagan línea de tierra, línea de horizonte, eje de altura, rayos proyectantes, puntos de fuga. Entonces ellos me siguen paso a paso. Como vemos en esta imagen, aquí les estoy indicando cómo hacer la línea de tierra, luego la línea de horizonte, el eje de altura. Entonces, ellos participan mucho, prendemos las cámaras y es como estuviéramos en clase en realidad. Entonces se hace un seguimiento personalizado dentro de lo que es el aula virtual. Y aquí estamos con la segunda parte de lo que es la clase. Dentro de lo que es el desarrollo, aquí están aplicando las diferentes técnicas de valoración en sus croquis. Una vez que ya se ha hecho la estructura, están ellos ya aplicando diferentes técnicas de valoración, la mancha, valoración lineal, valoración natural, etc. Entonces ya ve más tridimensional la estructura. Para la parte de la finalización, yo trabajo mucho con el feedback. Entonces, aunque estamos distantes, aún mantenemos este tipo de metodología. En realidad lo que hacemos es, una vez que ya han terminado de hacer la estructura y aplicar lo que es la valoración final, ellos comparten los trabajos ya terminados, motivando para que ellos puedan cada vez mejorar más en lo que son sus croquis y la experiencia. Tal vez le comparto esta experiencia. En el caso del feedback, por ejemplo, hubo una clase que hicimos figura humana y ellos, yo preguntaba, ¿no? Según el módulo, la estructura, ¿en qué proporción estaba el codo? ¿No? Y ellos decían el 3, en la línea 3, ¿y dónde están las rodillas? Entonces, era chistoso porque todos como que se peleaban, en realidad compartían su conocimiento y yo quiero participar. Entonces fue bastante dinámica, son normalmente así las clases, ellos tratan de participar lo más que puedan y es bastante acogedor, ¿no? Tener ese tipo de participación de los estudiantes. Entonces, hemos ido trabajando de esa forma personalizada y en el aula virtual y al mismo tiempo motivador. Como resultado de este aprendizaje y enseñanza que se les ha dado, el resultado es esto. Tenemos ya lo que son la estructura del croquis y la aplicación de diferentes técnicas, en este caso es el marcador. Y ellos van aplicando y la estructura que se les ha ido enseñando poco a poco. Este es otro croquis análogo. Es increíble porque yo les digo, hemos ido paso a paso, ¿no? Línea de tierra, línea de horizonte. Entonces, era increíble cómo ellos asimilaban también y la verdad yo soy muy orgullosa de ellos porque han podido con ese conocimiento plasmar, en este caso, excepcional ese croquis, ¿no? Porque han ido mejorando. Posterior les voy a mostrar el antes y el después. Este es el trabajo de Antonio Ortuño, es con perspectiva con un punto de fuga. Aquí se ha aplicado lo que es la estructura y la aplicación de la técnica de graficación, en este caso es el marcador. Aquí tenemos otro también croquis análogo, donde ellos han hecho el estudio de texturas, valoración tonal, profundidad, aplicación de la línea, etcétera, ¿no? Y bastante el color. Pues cada uno tiene en realidad un talento especial y lo que trato es de sacar lo mejor de ellos y que puedan plasmar en este caso en sus croquis. Este es el trabajo de Laura Ordóñez. Ella maneja muy bien el color, tiene su propio estilo, entonces ella va graficando perspectivas, en este caso de un fotógrafo, aplicando lo que es la técnica del color. Esa es otra perspectiva de ella, tiene su estilo propio. Este es de Cecilia del Castillo. Nosotros hemos hecho un estudio de lo que es la luz y la sombra, la luz, la sombra propia, la sombra proyectada, el reflejo, y hemos aplicado ese concepto en lo que son los croquis
análogos, ¿no? Y aquí hay un estudio de lo que es la luz, la sombra propia, la sombra proyectada, etc., ¿no? Y los reflejos. Entonces ya aquí hemos aplicado lo que es la técnica de valoración tonal. Entonces, y aquí de Eva también su estilo tiene su propio estilo, pero aplicando los conceptos adquiridos en el aula. Y vemos otros ejemplos, cada uno a su propio estilo aplicando, ¿no? En este caso es el trabajo de Laura Patricia. Igual se ha hecho el estudio de lo que es la luz y la sombra propia, pero en este caso ha utilizado la valoración tonal lineal. Entonces, para hacer trabajos de primer semestre han ido poco a poco evolucionando. A la derecha tenemos otro que es ya con valoración de mancha y estudio de planos, ¿no? Primer plano, segundo plano, tercer plano, etc. Y dando profundidad a la perspectiva. Este es otro trabajo de los chicos de expresión uno de la arquitectura. Han utilizado lo que es el color y la estructura aprendida en clase, ¿no? Es muy motivador porque no podía creer que ellos podían sacar tan buenos croquis, la verdad. Yo me sentía más emocionada a ver cómo ellos evolucionaban y sacaban esto. Esto es Eva Burgos, de un punto de vista aplicando la técnica de micropen. Y paralelo a eso, pues he tratado de trabajar con taller. En realidad estos son sus croquis de taller. Sus ideas originales son sus primeros bocetos de croquis. Estamos en esta etapa de evolucionar. Para hacer su primer croquis para taller, ha ido con los conocimientos que se ha ido dando, ¿no? Aquí tenemos otros croquis a mano alzada, que es con los proyectos de taller que ellos han diseñado, ¿no? Luego tenemos esto de los paneles para taller. Estamos, como les digo, hemos aplicado las diferentes técnicas, pero al mismo tiempo hemos aplicado lo que es la estructura, ¿no?, del croquis en los paneles. Este es un panel, Laura Ordóñez tiene su estilo, dejó mucho el color, los colores análogos, los colores complementarios, la textura, el manejo de diferentes materiales, en este caso micropen, etc. Entonces, ella ha evolucionado mucho. Y Cecilia con lo que es más sutil, la acuarela. Y Paola ha aplicado lo que es la técnica de marcador y estructurando un croquis con 2 puntos de fuga, ¿no? Y su elevación. Entonces, me parece interesante compartirles porque es la experiencia que hemos tenido en esta cuarentena. Hemos aprendido y hemos crecido juntos, ¿no? En este caso me parece interesante porque es el antes. Ellos en la cuarentena empezaron así, ¿no? Y durante las clases han ido evolucionando poco a poco y el resultado es un después. Entonces, como en este caso había un boceto bidimensional y han podido lograr ya en realidad una perspectiva tridimensional a los 2 puntos de fuga, ¿no? Les comparto también de Laura. Empezó así, como un croquis bidimensional también, parecía fachada, pero luego cómo ha ido evolucionando ya viendo las cosas tridimensionalmente con la estructura del croquis. Bueno, recalco que son estudiantes de primer semestre, pero ellos tienen bastante talento. Es increíble el talento que ellos tienen y es muy motivador tener este tipo de estudiantes, ¿no? Bueno, en este caso voy a hablar sobre Anthony. Anthony Artullo es uno de los estudiantes. Él es muy aplicado, muy constante. Hemos sacado buenos resultados con él porque ha sido muy constante en su... Aquí tenemos este panel. Describe en su casca, sus primeros croquis también de taller y lo que hemos ido avanzando en clases, ¿no? Y tiene su lado artístico. Eso también hemos querido resaltar para no desligar esa parte, ¿no? Tiene su lado creativo, artístico. Y Laura Ordóñez es muy interesante porque ella tiene un estilo
Lo interesante de ella es que ella maneja, lo que ella hace es subir los trabajos realizados, las ilustraciones, los croquis, etc. Y van subiendo, ¿no? En realidad sus proyectos y se va socializando. Y eso es muy motivador para todo el curso, el aula, ¿no? Entonces, eso es bastante, yo coincido también con el arquitecto que sí está manejando mucho lo que son las redes y las cosas. Bueno, en este caso ella publica, son sus croquis de taller, tiene un estilo, lo que es la figura humana, tiene su estilo propio, ¿no? Su lado artístico, creativo. Brenda, bueno, en realidad Brenda, ella tenemos este curso que es Arte y Cultura, la Católica, y lo interesante y recalcar es que ella es estudiante de ingeniería. Y lo que hemos querido en realidad en lo que es esta materia de arte y cultura es sensibilizar hacia el arte, plantear otra mirada hacia el arte y sacar el mejor potencial de ellos, ¿no? En este caso, siendo estudiante de ingeniería, respondido muy bien porque la metodología ha sido la misma. Son una de sus ilustraciones gráficas que han realizado en la materia de arte. En este caso yo les enseñaba acuarela y también les enseñé lápices de color, entonces ella ha aplicado en una de las ilustraciones de en este caso húmeda y seca, ¿no? Luego, como les dije, les enseño lo que es el estudio de la luz y la sombra, propia y proyectada, y este tipo de evaluación en mancha les ayudó mucho porque este conocimiento lo pudo aplicar en lo que es retrato, en este caso el estudio del ojo, ¿no? Entonces hemos dado varios ejercicios sobre el rostro. Siendo el estudiante de ingeniería hemos dado esta parte del arte, ¿no? Y diferentes técnicas de valoración. Son ilustraciones en este caso, ¿no? Y sus ilustraciones. Entonces ella ha respondido muy bien porque ella es muy constante y va. Lo interesante es que nosotros hemos hecho un ejercicio, una vez que ha empezado la cuarentena, hacer un reto. Empezamos el primer día, que era el 19 de marzo, a hacer un reto de realiza un dibujo de 5 minutos. Entonces ellos tienen que hacer un dibujo en 5 minutos. Y poco a poco ellos han ido en realidad evolucionando, ¿no? Este es un dibujo de la cuarentena de 5 minutos. Paola, igual, ella empezó así su croquis y ha evolucionado a este nivel de graficación, de aplicación del croquis, ¿no? Igual hemos hecho estudio de luz y sombra. Este es su lado creativo, creativo artístico libre de Paola. Maneja, a ella le encanta el marcador. Y Cecilia, ¿no? Con el estudio de la luz. Bueno, voy a dar paso, ahora voy a dar paso a lo que son algunos estudiantes de la Católica del primer semestre y ellos van a contar cómo ha sido su experiencia al pasar clases en esta cuarentena. Y por favor, Anthony. Adelante. Buenas noches a todos los participantes de esta reunión. Bueno, para mí pasar clases en cuarentena fue más que todo una experiencia que varios pasaron por la vida universitaria no la tuvieron. Al principio fue complicado por el hecho de acostumbrarme a que mis clases sean en una llamada y un frente a frente. Al principio era también el hecho de que es mi primer semestre y esta situación se quedaría en mi memoria por un largo tiempo. También por el hecho de que estoy estudiando arquitectura y en los primeros semestres es una carrera que es muy didáctica. Realmente pensaba que no iba a funcionar, pero ahí funcionó. Funcionó gracias a los docentes que hicieron todo lo posible en sus manos para hacernos lograr entender los temas avanzados. También, gracias a ellos, gracias a su ayuda, vamos a ser unos buenos arquitectos con ambiciones, esperanzas y cambios en el futuro. Ahora también va a hablar una de mis compañeras, llamada Laura Bordoni, que va a también compartir su experiencia en clases verdes. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi experiencia con las clases online en la materia de expresión ha sido bastante interesante y muy productiva, ya que con ayuda de la arquitecta Paola y sus métodos de enseñanza, hemos aprendido muchas cosas que nos ayudaron a mejorar
como personas y a la vez a crecer como grandes artistas y arquitectos. Es por eso que estoy muy agradecida por todo el conocimiento que nos han brindado en este primer semestre. Gracias. A continuación, mi compañera Cecilia del Castillo les comentará un poco de cómo fue su experiencia con las clases online en cuarentena. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Pues para mí fue un poco difícil asimilar que el primer semestre lo pasaría virtualmente y no me imaginaba una solución efectiva la cual reemplazaría lo que son las clases presenciales. Pero para mi sorpresa, expresión fue una de las asignaturas que lo logró con éxito. Fue un poco difícil, sí, y tuve que poner mucho de mi parte, pero pude notar una mejoría en lo que eran mis dibujos, en mis croquis, y pude aplicar de una mejor manera lo que era el uso de las luces y las sombras en muchos de mis trabajos. Poder ver un progreso para mí es realmente gratificante y es por eso que estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Bueno, esa ha sido la experiencia en este transcurso de la cuarentena. Ellos son estudiantes, ¿no?, de primer semestre que la verdad han demostrado mucha capacidad, tienen mucho talento y ha sido todo un proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? También hemos usado mucho lo que es la motivación y lo que es la plataforma virtual también, ¿no? Excelente. Bueno, arquitecta Paola, solo me queda felicitarla por todo el esfuerzo, igual que los chicos. El grupo es grande, pero bueno, está representado por Anthony, Cecilia y Laura, que han podido compartir estas imágenes. Aclarar que la otra materia es arte y cultura, es una materia que se imparte para la carrera de ingeniería en biotecnología, como explicó Paula, por requerimiento de su malla curricular. Ellos necesitan una formación también en arte y la arquitecta Paola está encargada de ese equipo. También los resultados que hemos visto son muy buenos. Veo un futuro muy promisorio de todos los estudiantes que han participado, y hemos visto unos paneles excelentes. El reto importante y el mensaje que nos queda es que estamos lográndolo, ¿no es cierto? Estamos luchando contra todo este problema de no poder trabajar en clase. Sin embargo, estamos viendo resultados excelentes desde la virtualidad. Creo que es muy valioso porque, como comentamos al principio de la conferencia, todo indica que esta situación se va a alargar, la crisis sanitaria se está extendiendo y probablemente acabaremos todo el año de esta manera. Bien, gracias otra vez, Paola, y a los chicos de Expresión 1. Queremos también mostrar avances de mitad de carrera, es decir, taller 5. Para eso hemos invitado al arquitecto Javier Escobar, por favor, para que nos dé una explicación de los avances que están logrando, igual que Paola, cómo está luchando contra este distanciamiento que tenemos y cómo está logrando avanzar con el semestre. Adelante, arquitecto Javier, por favor. Hola, buenas noches, buenas noches a todos los presentes colegas. Querido Giovanni, un saludo a la distancia. Un gusto escucharte y verte y saber que estás bien. Bueno, es interesante todo lo que nos ha mostrado. En realidad los niveles de graficación y de representación son muy de alto nivel y bueno, espero que nuestra presentación de taller y un poquito de morfología, sea al nivel de lo que ustedes han presentado, y creo que lo va a hacer. Bueno, si la directa Paula deja de compartir, yo podría compartir mi pantalla. Listo. Bueno, mi presentación es muy cortita, la verdad que va a ser una síntesis de todo lo que hemos realizado acá. Y como dice Giovanni, la verdad que las herramientas que nos han permitido conectarnos con los chicos son de manera digital, y la universidad nos ha provisto, por ejemplo, de Moodle. Hemos utilizado Zoom, Adobe Premiere y lo que es YouTube. Y, por ejemplo, Photoshop es importantísimo también, AutoCAD y todos los programas CAD, y como te dije anteriormente, Adobe Premiere. Obviamente que la maqueta y el tema de croquis nunca deja de estar de lado.
y aparecen estas herramientas que son el teléfono, la computadora y el internet, que se vuelven importantes. En el caso de morfología, nos agarró iniciando lo que era el semestre y por suerte, gracias a Dios, habíamos hecho recorrido del espacio en el que íbamos a intervenir y deberíamos haber finalizado en lo que es el arenal. Obviamente que las maquetas de morfología como estudio y proceso de impresión de la idea es importantísima, no se dejó de lado. Los chicos utilizaron los teléfonos para filmarse, presentaciones de todo tipo, maquetas, fotografías. Es evidente de que el internet en algunos casos se corta, ¿no? Y bueno, hay que valerse de todo. Utilizan todas las posibilidades de presentación, a mano alzada, escanean, ¿no? Y las correcciones evidentemente estamos tratando de hacerlas en vivo para que ellos entiendan de que se puede avanzar de toda manera. La conclusión de esto fue un proyecto grupal, ¿no? Sobre el arenal, sobre intervenciones volumétricas con la utilización de sólidos platónicos y bueno, hasta aquí hemos terminado esa parte. Hay un último proyecto que se llama 31 Pasiones, un proyecto. Les he pedido que ellos expliquen cuál es su pasión y qué es su motivación en la vida, qué es lo que les motiva más. Cada uno tiene su individualidad y su manera de pensar y estamos tratando de que estas pasiones lo motiven a que ellos generen una idea para implementarse en un solo proyecto, ¿no? La verdad que es muy interesante escucharlo y la verdad que son muy buenos chicos y espero que lleguemos a la conclusión de un proyecto muy interesante que va a ser realizado en el canal Instituto, ¿no? Y este es el examen final que vamos a tener en un par de semanas. En el caso del taller, también nos agarró a mitad del proceso de lo que era el proyecto y gracias a Dios también hicimos la visita del terreno. Obviamente que Zoom nos ha facilitado todo, al principio nos costó mucho, nos tropezábamos, nos inventábamos la manera de corregir. La verdad porque es importante la corrección directa, ¿no? Entonces los chicos se valieron de todos los modos, algunos que ya saltaban el tema digital y obviamente las correcciones me valí de lo que era la plataforma como Photoshop o directamente con Zoom empezaba a utilizarle todo lo que me parecía que tendría que cambiar y fue muy interesante porque ellos se prendieron al toque de todo esto. Entendieron de que es difícil para todos y obviamente de que si no le pones el pecho a esta situación es complicado salir. Photoshop es una herramienta que se la puede utilizar de todas maneras. Fíjense que acá yo utilizaba el Photoshop como para indicarles cómo deberían ser sus esquemas de circulación, ¿no? Inclusive cambiaba de color para que expresarme mucho mejor con respecto al gráfico y esta información o se las pasaba o la grababa directamente o la subía directamente a YouTube y la compartía con ellos. Me ha valido mucho de Adobe Premiere para editar video y para subir a las plataformas y que ellos tengan acceso a esta información porque a veces se pone un poco cargada pesada la clase. Obviamente en algunos casos fuimos invitados, era un profesor de la universidad, el arquitecto Rubén Paz, que nos colaboró en esa oportunidad, viendo el tema urbano, cómo se conectaba con la ciudad y si las propuestas estaban válidas. Fueron clases interesantes de debate, y los chicos tienen que entender también de que el debate es importante para el desarrollo de las ideas. Las herramientas que han utilizado son variadas, ¿no? Fíjense que hemos visto AutoCAD, estamos viendo SketchUp, estamos viendo Revit, entonces son chicos que de verdad que se la están tratando de ver para que el proyecto se realice, ¿no? El estudio volumétrico, después se pasa al tema funcional y obviamente de que si es que ellos no hubieran tenido la predisposición para hacer las correcciones que uno les observaba, evidentemente no se hubiera logrado nada.
es importante que estas correcciones se hagan de esta manera por el hecho de que me hace pensar en la manera que nosotros aprendimos taller, donde todos nos agrupábamos alrededor del tablero del profesor, donde llevábamos nuestros planos y nos corregía. Y creo que esta manera de corregir directamente, los chicos van viendo cuáles son los errores que posiblemente cometan para no hacerlo o corregirlo, y es muy interesante. Vimos de todo, vimos el esquema estructural, subsuelo, temas funcionales. La verdad que ha sido un semestre muy interesante, nos hemos adaptado a todo, y aparte de estas correcciones que fueron interesantes, que en realidad concluyeron ya en la elaboración del proyecto, ¿no? Con las láminas correspondientes, nosotros tenemos una premisa de que la rectificación tiene que ser como para presentación de lo que es un proyecto de aprobación en el plan regulador del municipio. Entonces fuimos un poco exigentes en ese tema, y los resultados fueron interesantes, fueron buenos. Fíjense que acá hay ya algunas plantas y son todas generales agarrados de todos. No quiero ser exclusivo con uno porque todos han hecho su aporte y han tratado de desarrollar los proyectos como deben ser, ¿no? Como se mencionaba en las anteriores presentaciones, la graficación es muy, muy importante, y la representación también. Entonces, esta es la parte técnica, ¿no? Que uno entregaría a lo que es el municipio acá en Santa Cruz, inclusive con el carimbo, tratando de que los grosores, los valores sean lo correcto. Y la verdad que fue un buen resultado que ellos tuvieron. Obviamente que sin el aporte de los anteriores profesores era imposible, ¿no? Porque ellos han tenido que darle paso a paso el tema de la graficación. Aquí se ha exigido un poquito más con respecto a la graficación de los valores de líneas con respecto al tema digital, ¿no? Pero si vos no tenés ese previo conocimiento análogo, es imposible. Y también hay la exigencia de que presenten los paneles que están elaborados por Photoshop. Les cuesta, es verdad, pero también he tratado de subirles tutoriales elaborados por mí, paso a paso, de cómo sería lo correcto, y han habido muy buenos resultados interesantes, tratando de que ellos generen láminas de concurso. Ahora estamos desarrollando el último proyecto. Fíjense que coincide con el otro. Tuvimos la oportunidad también de ir a visitar antes de que todo esto explote, y obviamente de que la explicación de lo que puede suceder con respecto a todo lo que implica la normativa se les tiene que explicar, y tuve que valerme de muchas herramientas para hacerlo, y la verdad que ellos han entendido muy bien, han comprendido. En unos casos les subía las herramientas de YouTube, y el resultado es evidente de que este proyecto va a llegar a una buena conclusión. Estamos en proceso de desarrollo, ¿no? En algunos casos ya estamos analizando, resolviendo el tema funcional, y los esquemas de circulación vertical en otros casos. Siempre que las correcciones son válidas para todos, y creo que es una buena manera de encarar el taller. Fíjense que ellos utilizan todos los programas que están a su alcance para expresar su idea, para tratar de que se entienda lo que están desarrollando, y obviamente que respetando las condiciones del terreno, que son complejas, las condiciones urbanas, respetando mucho la vegetación. Con eso somos muy caducos, ¿no? Y cada uno trata de presentar sus propuestas de la mejor manera que ellos saben o han aprendido hasta el momento, y si les falta un poquito, bueno, tratamos de ayudar. Este es un terreno muy complejo, si ustedes lo ven, y la complejidad amerita mucho razonamiento, mucho análisis, mucho debate. Entonces, estas herramientas que usamos como el Zoom son buenas para encarar la situación. Bueno, ya estamos por terminar, y bueno, agradezco a todos por haberme escuchado brevemente, y espero que no haya sido tan pesada la charla.
es un video donde expresa todo lo que nosotros hacemos, inclusive en otros horarios, porque ellos se predisponen a hacerlo, así que seguramente han visto día, noche, ropa, sol, vestimentas diferentes, entonces han sido muchas horas quemadas, pero bueno, ha valido la pena. Gracias. Muchas gracias al arquitecto Daniel Escobar, nuestro docente de taller 5 y morfología 1. ¿Tiene el video? No, bien, muchas gracias arquitecto Javier. Bueno, como comentamos hace un momento, nuestros docentes, igual que en el caso de la Universidad en Colombia, están dando la talla, están peleando contra esta situación. Yo creo que, si bien estamos perdiendo tantas cualidades de la presencialidad, pero esta situación nos está forzando, nos está obligando también a desarrollar nuevas herramientas que una vez que entremos a lo híbrido, porque creo que de aquí en más la formación se va a volver más de tipo híbrido entre lo virtual y lo presencial, vamos a haber logrado muchísimas armas nuevas, vamos a estar mucho más capacitados para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, estamos casi cerca de las 2 horas de conferencia. La modalidad de estas nuestras conferencias son tener también participación de panelistas y personas que quieran hacer preguntas a través del chat que ya está habilitado. Le voy a dar la palabra a la arquitecta Miriam Sugar, nuestra docente investigadora. Doctora, por favor, sus impresiones. Adelante. Está con el micrófono apagado, doctora. Ahora sí la escuchamos. Está bien. Decía buenas tardes, primeramente saludar a Giovanni y agradecer por compartir sus experiencias también. Bueno, como usted bien lo dijo, fue una fase y va a continuar siendo retos y nuevas experiencias, tanto para los docentes como para los estudiantes. Sin duda, de alguna forma nos está fortaleciendo. A un principio fue bastante difícil, desdoblamos esfuerzos y a medida que fue avanzando ya nos estamos encajando. Simplemente es como comentario. Gracias, doctora. Muchas gracias por su comentario. Le daremos la palabra al arquitecto Robert Guzmán. Por favor, adelante, como docente de taller 8, también cuáles son sus impresiones. Gracias. Un saludo a todos. Sí, las nuevas condiciones han cambiado y creo que nuestra función es adaptarnos. El ejemplo de Colombia es muy interesante. Giovanni, la forma de generar repositorios que son alcanzables no solo por tu aula, sino por otras latitudes, es una nueva forma de trabajar y seguramente un nuevo relacionamiento entre las personas. Yo quiero poner un ejemplo muy interesante de cómo ahora el mundo está tan globalizado que ya la relación a distancia se ha vuelto imprescindible. Un ex alumno de la universidad está haciendo ahorita ha acabado su maestría en Alemania y está haciendo su doctorado. Pero en ese interín, fíjense cómo él antes ya trabajaba para empresas desde Bolivia en Estados Unidos, algo que el nuevo alumno debe comprender, que ya estas situaciones no son locales, sino son globales. Es más, el año pasado este alumno ha logrado ganar un concurso desde Alemania con sus alumnos, con sus amigos, un hindú, un inglés y otros alemanes han logrado entrar a un concurso y han ganado para hacer una obra escultórica, me parece, un proyecto en Los Ángeles. Bueno, él estando en Alemania, en Los Ángeles, tiene un concurso, lo gana y mientras va viajando de Alemania hasta Los Ángeles, les espera ya el proyecto construido. ¿Por qué? Porque ya los laboratorios de fabricación son necesarios en nuestra vida común ahora. A lo que me voy, una reflexión como la doctora, hay que comprender el mundo como está. Nosotros no podemos dejar de enseñar o de demostrar estas herramientas a los alumnos, y los alumnos seguramente lo van a aprender
y van a hacer mejores cosas que las que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias, arquitecto Glover. Me gustaría invitar al doctor Mario Saleiro, él es docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Lo sorprendí, doctor. El doctor Saleiro, bueno, todos conocen ya su experiencia, fue expositor en nuestra charla del día martes, y me gustaría tener una visión desde afuera. Él que está en Brasil, cómo ve el desarrollo de las actividades en una universidad en Colombia, una universidad en Bolivia. ¿Qué nos puede comentar, doctor Saleiro? Adelante. Peço perdão novamente. Boa tarde a todos, ou boa noite. Peço perdão novamente pela minha... Não tenho tanta propriedade para falar em espanhol convosco, mas eu gostaria de parabenizar, sobretudo, tanto os professores, professor e aluno da Colômbia, professor e monitor, professor Giovanni, pela metodologia empregue no desenvolvimento dos dibujos em taller, em sua Universidade do Norte, e também da professora Paula e professor Javier da Universidade Católica de Bolívia, pelo andamento tanto do método do processo do projeto, quanto também pelo método do processo do dibujo, das perspectivas. Parabéns a ustedes. Excelente. Muchas gracias, doctor Saleiro, por sus palabras. Le devolveremos la palabra al arquitecto Giovanni Durán, por favor. Sus impresiones una vez que ha visto los trabajos de Bolivia, y así vamos cerrando, por favor, adelante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente, gracias por haber tenido en cuenta a Alessandra y a Diana. Chévere, me encantó el trabajo de los estudiantes de gimnasia, están inspirados y haciendo ese tipo de representaciones. Genial, tomando como referentes también, me gusta y que vayan viendo como otras formas de dibujar y que ellos vayan representando, y sobre todo a la distancia, y que hayan sido capaces de lograr eso. Con acá con los ejercicios de Javier, genial, ¿no? Ya lo veo ahí todo, que tienen el mundo de los Revit, para elaborar el proyecto, el producto electrónico, y los veo ahí súper técnicos, o sea, genial. Y luego el abordaje también del ejercicio muy fácil. Bien, creo que vamos caminando por donde tiene que ir. Bueno. En realidad, puedo acotar, en realidad es el mérito de los chicos, ¿no? Es mérito de todo este trabajo que se realiza. Genial. Sin duda, arquitecta Paula. Bueno, creo que está dicho, hemos tenido una experiencia muy enriquecedora acerca de lo que está pasando con nuestra carrera, en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia, cómo los profesores se están adaptando a esta nueva situación. De hecho, ya se han adaptado y han logrado resultados fantásticos. Los chicos están mostrando que, más que nosotros, tienen herramientas enormes a través de lo digital, y nosotros también estoy seguro que aprendemos de ellos. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado, especialmente a quienes se pusieron hoy: el arquitecto Giovanni Durán, de la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia; la arquitecta Paula Sánchez y el arquitecto Javier Escobar, de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz; a los estudiantes que han tomado la palabra: Antonio Ortuño, Cecilia del Castillo, Laura Ordóñez, de Santa Cruz, y Diana Carolina Flores y Alexandra Yoque, de la Universidad del Norte, Barranquilla. Les agradezco muchísimo por su presencia esta noche, y estaremos anunciando próximamente otras conferencias de este tipo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego, arquitecta. Hasta luego, doctor.